bendiga. Gracias, Richard. Vamos a romper un poco el decorado porque si no me lo voy a chocar. Así que ustedes se van a reír del otro lado. Bueno, esta noche Dios los super bendiga. Qué lindo momento. Y siento que es una noche poderosa, una noche especial donde Dios no solo va a tocar, sino que va a sanar el corazón de muchos. Y una de dos, o estamos muy conectados en el espíritu con Ricardo, o ayer mientras yo le pedía la guía al Señor a ver qué palabra tenía que soltar, me escuchó. Está muy conectado con esto. Esta historia de Naamán tan bella tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de promesas, de bendiciones. Y me preguntaba yo ayer a la noche. Recordaba la salida, el éxodo de Israel, de Egipto, y yo me preguntaba por qué Moisés, en vez de llevarlo directamente hacia la promesa, hacia la tierra prometida, lo llevó por otro lugar, por el desierto. Y la explicación, a vos que tanto te gusta leer la palabra, la tenés en Deuteronomio 8 y está buenísimo porque vas a escuchar muchas veces también esta palabra desierto, no solo en la palabra de Dios, sino también en lo que estemos charlando, que es la escuela perfecta, que no siempre es un lugar físico, aunque sí, en el caso del pueblo de Israel lo era. A veces tu desierto puede tener que ver con una situación, hasta con una persona. Y es la escuela perfecta porque, como nos enseña Dios ahí en Deuteronomio 8, dice que ciertas veces estas situaciones que te afligen son usadas por Dios para que, como en el caso de Israel, pueda verse lo que había en tu corazón. Y dice, y te afligí y te llevé allí al desierto donde estuviste hambre y sed, pero te di de comer maná, ¿sí? Pan que ni tú ni tus padres conocían. Y algo que luego dijo Jesús alguna vez cuando era tentado el diablo, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que cuando escuches en la historia bíblica, te voy a contar las palabras desierto. Si bien asusta un poco, está buenísimo. Es la escuela perfecta, ¿sí? Para que el Señor te llene de fe y de obediencia. Y hablando un poco de las promesas, que también habrás escuchado mucho esta palabra. La Biblia está llena de promesas. Es más, seguramente para vos y para tu familia es posible que el Señor haya dado una promesa puntual que tenga que ver con tu vida personal. Y básicamente las promesas de Dios, de lo que se trata son los anuncios del Señor, de sus planes de salvación, y las promesas están llenas de bendiciones, pero también están llenas de batallas. Las promesas, para alcanzar las promesas de Dios, sin lugar a dudas, vas a tener que batallar, así como Moisés y su pueblo. Y yo sé que muchas veces, por eso digo que es una noche especial, te sentís cansado o lejos de estas promesas, de estas bendiciones de las que yo te hablo, pero es una palabra de esperanza. Es una palabra de esperanza. Así que no tengas dudas que fiel es el que hizo la promesa y se va a cumplir. Pero lo que me resulta interesante es que vos, en la historia bíblica, hoy vamos a hablar de lo que ocurría en la casa de Isaac, más propiamente dicho de Jacob, que puedas ver en este desierto tal vez que te esté tocando transitar, qué es lo que está bueno y cuáles son aquellas decisiones que de antemano Dios te advierte que no son convenientes que tomes por las consecuencias que trae a tu vida. Ahora, importantísimo,
Recién Ricardo nos decía que es importante comprender y vivir sabiendo que no se trata de mí, sino de Dios, que no es a mi manera, sino a la manera de Dios. Entonces, para arrancar la noche, lo primero que es importante en comprender es que si bien vos tenés un papel en las promesas, que las promesas son de Dios. Te lo vuelvo a decir. Los planes no son tuyos, son de Dios en tu vida. Imagínate esta historia que yo te voy a contar como una gran película. Y hablo de películas porque sé que a David le encanta, así que ahora yo cuando ahí se ríe, yo hable o te pinte esta historia como una gran película en sentido figurado, te vas a meter en la historia, donde tranquilamente vos podés tener un papel, a veces no te toca tener un papel protagónico, sino secundario, pero el director de la película no sos vos ni yo, es Dios. Así que todo esto es a la manera de Dios. ¿Y por qué te digo que posiblemente, y te hablo con el corazón en la mano, tomes esta palabra como una palabra de esperanza, porque tal vez estés siendo procesado, como yo, puede que no se note, pero en estos días, en este mismo momento estoy siendo procesado. Así que, con el corazón en la mano, te digo que te entiendo. Y es una palabra de fe y de fuerzas. Y mira, ¿por qué Dios lo llevó a Israel a través de Moisés por el desierto? Porque si bien habían sido libres del yugo de Egipto, no estaban preparados todavía para llegar a la tierra prometida. No estaban preparados, porque aún sobre ellos estaba el espíritu de esclavitud. Aún había murmuración, había rebeldía. Eran quejosos, muy quejosos. Tantas veces le dijo Dios a Moisés, tu pueblo le dijo en algún momento, son de dura cerviz, tercos. Pero Moisés, a diferencia de Jacob, que te voy a hablar ahora, igual la historia de Jacob termina bien, tenía algo muy claro y que era la manera de Dios. Porque en algún momento, esto está escrito en Éxodo, luego de que ya Dios había cerrado el pacto de la ley con el pueblo de Israel, que había ratificado las promesas que le había dado al pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le iba a entregar por heredad una tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán, que su descendencia sería como el polvo de la tierra o como las estrellas que llenan el firmamento, la promesa de un redentor, porque de ese pueblo vendría el Mesías, le dijo, en ti serían benditas todas las familias de la tierra, aunque esta última promesa siempre fue la más ignorada, pero la más importante. A pesar de esto, el pueblo cayó en idolatría y levantó un becerro de oro. A punto que Dios estuvo cerca de descargar toda su ira sobre el pueblo de Israel, pero las oraciones de Moisés mantuvieron las cosas en su lugar. Pero Moisés la tenía muy clara, porque en una de sus oraciones le dijo, Señor, si tú no vienes conmigo, no me saques de aquí. Por eso yo te digo que en esta noche, si vos estás siendo procesado, si estás transitando un desierto y si estás de cara a la promesa, que sepas que no estás solito. Que todo esto que nosotros hablemos no solo se hace a la manera de Dios, sino de la mano con Jesús, de la mano con Él, el director de la película, así como decíamos anteriormente. Y lo que pasaba en la casa de Isaac. Mirá, vos a veces pensarás que tu situación es sumamente difícil. Vos no sabés lo que era la casa de Isaac. Y te estoy hablando del hijo de la promesa,
¿sí? Estas 3 promesas que yo te dije anteriormente, que Dios las selló, las pactó con Abraham, luego Isaac y luego su hijo Jacob, que tuvo 12 hijos, que fueron las 12 tribus que formaron la nación de Israel. Mirá si no había promesas sobre ellos. Dios los llenó de bendiciones, le dijo que Él sería su Dios, le dijo que ellos serían su pueblo y que habitarían en medio de ellos. Y nada de eso cambió. A pesar de que haya pasado el tiempo, aunque de forma diferente, esas promesas hoy están en tu vida. Y muchas veces el Señor deposita en vos mucho más de lo que crees o mucho más de lo que pensás. Por eso te quiero decir que sos para Dios una persona sumamente valiosa. Que no decaiga tu fe, que no decaiga tu obediencia, porque ese es el camino. Isaac tuvo 2 hijos, gemelos, que ya desde la panza la cosa se puso difícil, porque Dios le dijo a su mujer, a Rebeca, que ya arrancaron peleando en el vientre, que en su vientre había 2 naciones antagónicas, 2 pueblos opuestos. Sí, a pesar de ser hermanos, 2 pueblos opuestos. Uno se llamó Esaú, el mayor, y el otro Jacob. Dijo que un pueblo sería más fuerte que el otro, y a contrario de lo que decían las costumbres de la época, esta es la profecía del Señor que rompía con la costumbre de la época, decía que el hermano mayor serviría al hermano menor. La costumbre de la época decía algo completamente distinto, porque de hecho el primogénito, el mayor, no solo recibía una doble porción de la herencia, sino que en tiempos de culto o de guerra era el que estaba al frente de la familia. Sin embargo, la profecía del Señor que estaba en Génesis 25 rompía con esa costumbre. Ahora, estamos hablando de Isaac, ¿no? Del hijo de la promesa, que tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, esas 3 promesas que te dije al comienzo. La de la tierra prometida, la de una descendencia y la de la llegada al mundo de un Mesías. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, aún con todo esto, dice la palabra que Isaac, el padre de estos 2 buenos muchachos, amaba más a Esaú que a Jacob, el menor. Entonces, a pesar de lo que el Señor había prometido y profetizado, a pesar de la voluntad de Dios, que era la de bendecir no al mayor sino al menor, el padre, impulsado por toda su carnalidad, había decidido darle su bendición al hijo mayor, en contra de lo que Dios había dicho, porque muchas veces hablamos de Jacob, pero pocas veces entendemos esto. Esaú, el hermano mayor, poco entendía de estas cuestiones espirituales. Era de buen corazón, pero poco le importaban. Tal es así que vendió su primogenitura y todas estas promesas que yo te estoy diciendo a cambio de un plato de guiso a su hermano Jacob. Jacob, que significa el que toma por el talón, porque nació prendido de la bendición del hermano ya desde el vientre, quería robarle la bendición a su hermano. Jacob y su madre, cuando se enteran de todo esto, y a pesar de que estaba esta profecía del Señor, de que las promesas y las bendiciones estarían sobre él, no confían en la palabra que Dios había plantado y deciden, para que eso no sea posible, idean un plan. Es decir, creen que la forma de ayudar a Dios era tramando un método humano, que era el que su hermano le robe la bendición, el menor Jacob, a su hermano Esaú, el mayor. Este era el cuadro familiar. Toda la carnalidad de esta familia expuesta en esto que yo te estoy diciendo. Ahora, todos los actores acá, todos de una u otra forma, ignoraban lo que el Señor le había dicho. ¿Y qué es lo que te quiero decir en esta noche?
que realmente muchas veces en nuestra vida nos encontramos manipulando la voluntad de Dios. Creemos que con nuestros métodos humanos, aún con buenos deseos, que con nuestros deseos, nuestras estrategias, podemos ayudar a que la voluntad de Dios se cumpla, y no es así, porque ahora vas a ver las consecuencias que esto trajo a la vida de Jacob. Y también vamos a entender, luego de ver su historia, que en realidad cuando Dios te elige, no toma en cuenta tus actitudes y tus habilidades. De hecho, Jacob no era el hermano mayor, sino que era el hermano menor, y además tenía graves problemas de carácter, porque si bien estaba muy atento a las cosas espirituales, era manipulador. De hecho, realizó toda una trama con su madre, Rebeca, para robarle la bendición a su hermano mayor. Se hizo pasar por él, y su padre, que estaba ciego, creyendo que se trataba del hermano mayor, bendijo al hermano menor. Esto en las cosas del Señor no funcionan, porque querramos o no, aún con buenas intenciones, cuando manipulamos, distorsionamos la verdad y la justicia de Dios. Es decir, aún con buenas intenciones, nosotros muchas veces tratamos a través de nuestros métodos modificar una situación, algo, una persona, y en realidad lo que estamos haciendo es romper con la voluntad de Dios. En este caso, estaban rompiendo con el plan que inicialmente Dios tenía para el pueblo de Israel. Claro, cuando el hermano mayor se entera de que su hermano menor le había robado la bendición, su corazón se llena de ira y pensaba, como mínimo, cuando su padre no estuviese y pasaran los tiempos de luto, matarlo. Entonces los dos padres deciden, por este y otros motivos más, enviar al hijo menor, a Jacob, a la casa de su tío, de Labán. Y ahora está buenísimo, porque vas a ver que de ahora en más claramente se cumple la ley de la cosecha y la siembra. Viste que a veces en la jerga te dicen que siempre hay alguien más vivo que vos. Bueno, esto es así. Dios dice en la palabra que aquel que se crea estar firme, que se cuide de no caer, y que no nos engañemos, porque no podemos burlar a Dios, que necesariamente lo que el hombre siembra es aquello que va a segar, va a cosechar. ¿Y qué es lo que pasa? Jacob, que ya su hermano lo había rebautizado como el suplantador, el engañador, que era muy habilidoso en el tema, como viste, de estos manejos familiares, se encuentra con su tío, que era mucho más astuto que él. Y dice que cuando llega a su casa, lo primero que hace Jacob, ve a su hija menor llamada Raquel y se enamora de ella. Ahora, la costumbre de aquella época era que las novias se compraban, y Jacob no tenía dinero para eso. Entonces tuvo que trabajar 7 años en la casa de su tío gratis para conseguir a la pretendida esposa que él tenía, que era Raquel. Pero su tío, hábil, le cambia los naipes y en vez de Raquel le da a su hija mayor, Lea. Y si bien Jacob, una semana después, también concibe como esposa a Raquel, tuvo que trabajar otros 7 años más gratis, 14 años, y además de esto, 2 esposas. Imagínate lo que era. Ahí se ríen. Tener 2 esposas. En aquella época se pudo, luego por la ley de Levítico 18 y 18 no fue permitido ese tipo de matrimonios. Pero imagínate la vida de Jacob. Y además eso luego se hizo notar con los hijos. La situación de celos, de envidia, ¿no? Pero fueron
14 años trabajando gratis y engañados. En total 20 años en la casa de Labán, donde realmente Jacob no la pasó nada bien. Y esto es para que vos veas cuáles son las consecuencias que traen a nuestra vida el hecho de no saber entender que las promesas de Dios, para ir por ellas, para tomar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, no son a nuestra forma, sino a la forma de Dios, y que Dios te las da. Porque hay muchas herramientas, pero hay dos que no fallan porque son bíblicas: la fe y la obediencia. La fe y la obediencia, esta segunda palabra que realmente tanto nos cuesta y poco nos gusta, son la forma de caminar por los desiertos. Y son palabras formativas. Ya te dije, el desierto es la escuela perfecta. Y el Señor te llena de fe, porque mira esto. Imagínate cuando Jacob se tuvo que ir de su casa para no volver más amenazado por su hermano. Antes de llegar a la casa de su tío Labán, Dios le envía un sueño. ¿Un sueño para qué? Para fortalecer su fe. Porque si hay algo que Dios sabe, es que si no es por la fe, aunque mengue tu fe, si no es por la fe, no podemos caminar. Porque esto es una cuestión de fe. Y le envía un sueño. En ese sueño, Dios le muestra una escalera que conectaba el cielo y la tierra. Ángeles bajaban y subían por esa escalera. Había cielos abiertos sobre la vida de Jacob. Y Dios le dijo que su descendencia sería como el polvo de la tierra, que tomaría posesión de la tierra prometida y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que en ese mismo momento, fortaleciendo su fe, lo que hizo Dios con Jacob es ratificar el pacto que tenía anteriormente con su padre Isaac y con su abuelo Abraham. Y esto es para que puedas comprender, si estás pasando un momento difícil, que aún la dificultad de la prueba, aún tus errores, aún la lejanía que pueda parecer tener la promesa, el Señor siempre está contigo. Aún tus defectos, si es que el Señor te escogió a vos para ser actor de sus promesas, que Él es fiel y que de una u otra forma Él te va a fortalecer. Y cuando despierta de su sueño, con una piedra levanta un monumento, un altar, y a ese lugar lo bautiza Jacob con el nombre de Betel, casa de Dios. Luego de eso, fueron 20 años en la casa de su suegro Labán. Y pasó muchas dificultades Jacob. Fue burlado y engañado muchas veces, hasta que un día Jacob, cansado de esta situación, decide volver. Y no solo él decide volver, sino que Dios mismo le pide que regrese a la tierra prometida para volver a echar nuevamente la promesa que había dado a Abraham y a Isaac. Pero nuevamente, la palabra nos enseña que aún en el camino de retorno a la promesa, Jacob todavía no estaba preparado. Hasta ese momento de su vida, Jacob, para conseguir poder caminar por el camino de las promesas, lo único que había hecho en su vida era pelear con medios humanos, sin entender que las batallas espirituales, como la que estás peleando en tu vida, no se ganan con medios humanos, con estrategias, sino que
se ganan rindiéndose a Dios en fe y en obediencia. Las batallas espirituales se ganan con un corazón entregado al Señor. Aún sin estar preparado, el Señor nunca dejó de bendecirlo. Y en esta noche te quiero decir que aunque tu problema parezca enorme y aún tus errores, si hay promesas sobre tu vida, Dios te va a acompañar y la vas a cumplir. El tema es cómo. Escuchá. Entonces dice que una noche cerca del arroyo Jaboc, ¿con quién se topa Jacob? Algunas versiones de la Biblia dice con un varón, con un ángel. Y tenía una virtud Jacob, que era muy pero muy obstinado. Era a veces terco para bien. Lucharon toda la noche hasta que rayó el alba, dice la palabra. Tanto lucharon que en un momento el ángel del Señor, cansado de pelear con Jacob, le pega aquí y les desgarra el muslo, quedando así Jacob cojo. Sin embargo, el ángel le dice que no quería ya pelear más, que estaba cayendo el amanecer. Y Jacob ahí, prendido del ángel, no lo soltaba y le decía: no te dejo ir si no me das la bendición. Lo importante de esto que te estoy escuchando, que es la batalla de Peniel, que es donde Jacob ve cara a cara a Dios, es entender que las batallas espirituales no se ganan, como hasta entonces había hecho Jacob, con fuerzas humanas, sino tomando esta actitud que solo en ese momento Jacob pudo tomar, que fue la de rendirse a Dios. Tal es así que hubo un quebrantamiento espiritual de Jacob, que el ángel le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, que significa el que pelea junto con Dios o el que pelea con Dios. Y es que la batalla de Peniel, lo más importante es que lo que produjo en Jacob, el hecho de haber rendido su corazón al Señor y dejar de pelear humanamente, fue que cambió su identidad, cambió su carácter, no solo su nombre. Hubo recién ahí una transformación real en la vida de Jacob, y fue recién ahí cuando estuvo preparado para volver a la tierra prometida, porque la palabra así lo dice. Entonces, en esta noche lo que quiero transmitirte es que si así como Jacob estás en una situación difícil, si el Señor ha plantado promesa en tu vida y estás batallando, que te rindas. A veces no se trata de hacer uno, sino de dejar que Dios haga. Y como mínimo, se trata de menguar. Se trata de dejar que Cristo crezca y conquiste tu corazón. Y vos, que hoy formás parte de la iglesia, donde no te toca batallar solito como Jacob, entender que el individualismo a veces no corre. Y que Dios tiene muchas formas de transformar. Muchas veces, y esto nos gusta, somos agentes de transformación. ¿Por qué? Decime vos si no te gusta ser usado como una herramienta por Dios para transformar a otras personas, cuando con buenas intenciones y con el corazón vas y llevas palabra de vida y ves cómo esa vida cambia. ¿Por qué? Porque el Señor te usa, sos como un canal de bendición. Entonces el Señor usa tu vida para transformar la vida de otro. Pero no siempre nos gusta cuando ocurre lo contrario. Cuando tenemos que ser transformados por la palabra, por la corrección de un amigo, de un líder, de un pastor, ahí decimos: no sé si me gusta tanto esto de ser agente de reconciliación. Porque me gusta dar la palabra, pero no me gusta recibirla. El Señor hace las cosas como quiere, porque Dios es Dios. No tengas temor a ser transformado.
Sí, a ser transformado como Jacob, porque su cojera, lo que simulaba o lo que representaba, fue la muerte a su propio yo y la transformación de lo que Dios había hecho en él. Un corazón entregado, humillado, quebrantado. Y hasta ahora, entonces, y esta es la mejor parte, porque vos me dirás, bueno, a ver, perfecto. Entonces, ya entendí que no es a mi manera, sino a la manera de Dios. Ya entendí que si Dios está trabajando en este plato, tengo que tratar de tomar las bendiciones que Dios pone por delante mío. Tengo que tratar de ir por esas promesas que Dios planta en mi vida. Que tengo que ser sabio para elegir mis batallas y pelear las batallas, no las que yo creo, sino las batallas que Dios pone por delante mío, para no drenar fuerza y tiempo como Jacob. Entiendo que tengo que ser obediente. Entiendo que no tengo que manipular para que la voluntad del Señor sea en mi vida buena y agradable y perfecta, para poder comprobar eso, como dice Romanos 12:2. Pero no obstante no sé cómo hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces mi fe decae, porque me siento sin fuerzas, porque me invaden miles de voces, porque no sé quién escuchar, porque a veces me siento sordo, ciego. Y como te decía anteriormente, el Señor ha llenado tu vida de promesas. Pero hay una que muchas veces es la más ignorada y la más importante de todas, porque no se trata de un milagro, de una cosa, sino de una persona. Porque si hay alguien que sabe que sin Él vos no podés pelear absolutamente ninguna batalla, es Dios. Por eso, yo te quiero hablar de Él en esta noche y me despido de esta forma. Y siempre lo hago y no me voy a cansar de hacerlo. Porque la clave de pelear nuestras batallas, no a la forma del primer Jacob, sino a la forma de Dios, para poder ser finalmente bendecido como fue Jacob y formador de la nación de Israel, del cual vendría Cristo al mundo, la forma de pelear esas batallas es como nos enseña la palabra en Juan 14. Porque poco tiempo antes de irse a los cielos, a estar allí a la derecha de Dios, Jesús les dijo que era conveniente. Es más, Él rogaba para que en su lugar Dios nos envíe otro consolador. Y dijo que en mi nombre, ¿en el nombre de quién? En mi nombre y para siempre, no por un momento, para siempre. Esta persona de la que yo te hablo está siempre al lado tuyo, aunque no lo veas. En mi nombre ruego al Padre para que envíe ¿a quién? Al Espíritu Santo. Aquel que te mostrará todas las cosas que tenés que hacer y que te recordará cada palabra que Jesús ha dicho. Aquel que te mostrará todas las cosas que tenés que hacer. El Espíritu Santo es aquel que te muestra cuáles son las batallas que tenés que pelear, cuáles son las bendiciones que vos tenés que tomar, cuáles son las promesas que Dios ha plantado en tu vida. ¿Cómo es que se pelea esta batalla? ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar? ¿Son a mi forma? No, es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Jesús, aquel que te muestra todas las cosas y aquel que te recuerda todo lo que Jesús te ha dicho. Y esta es la clave absolutamente de todo para que tu vida se vea transformada y las promesas del Señor cumplidas. Así que en esta noche me despido. Simplemente espero que este mensaje, antes de que suba David, te haya abrazado, y le pido al Espíritu Santo que esté hablando a tu corazón, que sea esa voz que necesitas para que si estás siendo procesado en el desierto, para que si estás batallando,
camino a la promesa que el Señor ha plantado en tu vida. Puedas tomar lo bueno, dejar lo malo de esta historia que recién has escuchado, pero por sobre todas las cosas, que el Espíritu Santo te llene de su persona. Te llene de la fe y de la obediencia en la palabra que necesitas para guardarla y para alcanzar toda y cada una de las promesas que el Señor tiene para ti. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Gracias.